placer para mí estar hoy aquí con vosotros para introduciros en una nueva sección que hemos creado, donde queremos llevaros al impresionante, apasionante mundo del lujo residencial. Queremos contaros en esta sección todo lo relacionado con este mundo. Así que ahora os descubrimos el nombre de la sección y os seguimos contando cosas. Me presento, soy Dolores González Mateu, CEO y socia cofundadora del Grupo Loen y Asociados. Nuestro grupo es un referente del lujo en el sector inmobiliario y está integrado por empresas que dan todos los servicios de este sector, promotoras, gestoras y constructoras. Trabajamos en toda la Costa del Sol, en el tan famoso triángulo del lujo que es Benavis, Marbella y Estepona, y también incluimos Málaga y Sotogrande. Os comentaba al inicio de esta sección, que como habéis visto se llama Excelencia, que os vamos a introducir en el mundo del lujo residencial. El lujo residencial es un concepto muy amplio, que incluye muchos aspectos al cual os queremos llevar. Vamos a hablar de su arquitectura, de la decoración de interiores, de los obreros y técnicos que se levantan cada día para hacer posibles estos proyectos, del valor añadido que crean en la zona donde se encuentran, de la cantidad de puestos de trabajo que crean, de la sostenibilidad, de la eficiencia energética, de cómo estos productos traen valor a una zona ya de por sí llamativa, que es la Costa del Sol y sus alrededores. Grupo Loen y Asociados, fundado en 1996, es un grupo de empresas promotoras, constructoras y gestoras inmobiliarias especializado en villas de lujo en la Costa del Sol, principalmente en el área de Marbella y su zona de influencia. Reúne a magníficos profesionales del sector que conforman un grupo sólido en etapa de expansión nacional e internacional. Ofrecemos nuestros conocimientos y experiencia en todos los servicios inmobiliarios. Actualmente el Grupo Loen y Asociados está integrado por las siguientes empresas: empresa gestora inmobiliaria de la que nace la estrategia de expansión y asociaciones que darán forma al actual grupo. Promotoras inmobiliarias dedicadas a la promoción de villas de lujo, casas solariegas y conjuntos de viviendas de alto standing. Grupo de empresas constructoras encargado de materializar no solo los proyectos del Grupo Loen, sino también otros ajenos al mismo. En 2014 el Grupo Loen y Asociados se incorpora a la red de agencias inmobiliarias Mar Real. Grupo Loen y Asociados. Luchamos por la excelencia. Espero haber captado vuestra atención con todas estas cositas que os he ido contando. Pero ya no quiero hablaros más de aspectos generales. Quiero introduciros el primer tema de nuestra sección, que es esta magnífica villa donde nos encontramos, Villa Las Nubes. Y ahora descubriréis por qué es su nombre. Villa Las Nubes está ubicada en la urbanización Almenara de Sotogrande Alto, municipio San Roque y provincia de Cádiz. Ha sido galardonada con el premio, con una mención en los premios Andalucía de Arquitectura 2022. Su arquitecto, Ignacio Merino, más conocido por Nacho, del grupo de arquitectura Flow 81, estará con nosotros para explicarnos con lujo de detalle por qué esta maravillosa villa ha sido galardonada con esta mención. Así es que vengan conmigo que os lo presento. Bueno, estamos ya sentados en el salón de esta maravillosa Villa Las Nubes. Frente a nosotros se abre una vista espectacular, al mar, al campo de golf, con una piscina infinity que nos da paso a esa vista. Y a mi espalda tengo un alcornoque que se nos mete en todas las plantas de la casa. Estoy aquí con Ignacio Merino, Nacho, con quien hemos trabajado un año, porque esta villa ha sido promocionada por nuestro grupo de empresas, Loen y Asociados, y todos los servicios, todo lo que ha sido necesario han colaborado distintas empresas de nuestro grupo, desde la gestión, la construcción y ahora el mantenimiento. Pero el artífice, el que ha creado, el de la idea, el del diseño, es aquí Ignacio Merino. Nacho, tengo mucha confianza después de un año juntos trabajando en este proceso, y quiero, Nacho, que nos hables primero un poco de tu equipo y segundo de cómo has tú creado esta maravilla. Bueno, pues la verdad que ha quedado bien la casa, no me puedo quejar porque ha quedado bastante bien, gracias a vosotros, en gran parte también.
Bueno, hablando un poco, por empezar, contestando a lo que me has preguntado, pues nuestro equipo, nosotros somos un equipo que se llama Flow 81 de arquitectos. Queremos decir que somos un laboratorio más que un estudio de arquitectura, porque intentamos proponer cosas un poco distintas y sacar un poco de la caja los conceptos normales. Y bueno, tenemos dentro del mismo estudio una mezcla, ¿no?, entre experiencia y novedad. Tenemos gente más mayor, gente más joven, pero desde luego todos enfocados hacia, sobre todo, hacer cosas buenas y distintas, ¿no? Marcar un poco tendencia en ese sentido. Y el tipo de arquitectura al que solemos trabajar es este perfil de villas para clientes, que no es lo habitual, tú lo sabes, los clientes de ahora son un poco distintos, en el sentido de gente más joven, que busca un poco más ese eco-luxury, ¿no?, que hablamos muchas veces. Y bueno, la verdad que este quizás es el proyecto que nos ha salido mejor, como se ve en los premios, sin querer hablar mal del resto de proyectos de los clientes. Y la verdad que estamos muy contentos por cómo ha quedado. Realmente doy fe que el estudio de Nacho hace cosas diferentes. Es una casa contemporánea, pero diferente a las demás. Todo el que llega realmente se enamora de ella. Y cuéntanos un poco cómo has conseguido que la casa, con la inclinación que tiene el terreno, con el desnivel que tiene el terreno, hayas podido mantener vistas en todas sus habitaciones. Y así vamos entrando en detalles constructivos que quiero que nos cuentes. Sí, bueno, el primer encuentro con esta parcela fue difícil, porque era una parcela con mucho pino, teníamos 133 pinos, una pendiente del 26-27%, que sin parcela del Tour de Francia se podría haber hecho aquí. Y el concepto que vosotros transmitíais que queríais era un hogar, más que una villa, ¿no? Es un hogar, ¿no?, donde tú en todas las partes de la casa puedas gritar a tu hijo, ¿no?, y pueda recibir y pueda escucharte. Entonces lo que propusimos fue volar sobre los pinos, porque al final entendemos que la escala de una casa tiene que ser una escala humana, no puede ser muy grande. Entonces pensamos, bueno, ¿y por qué no hacer un apartamento volando? Entonces esta casa prácticamente es un loft grande, estilo Los Ángeles, digamos, volando sobre los pinos. Gracias a que la promotora confió en esa idea, yo todavía recuerdo subirme a los árboles para ver si realmente íbamos a tener vistas o no. Y entonces, una vez ya teniendo ese concepto, lo que fuimos manteniendo el máximo número de árboles que podíamos y que se permitía por la topografía del terreno, adaptando la casa lo máximo que se pudiera, intentando interceder lo menos posible en el suelo y en la naturaleza del entorno. De hecho, como sabes, no tenemos ni vallas perimetrales, porque la idea era que si hubiera animales pudieran cruzar por la parte baja del jardín, siempre y cuando aquí en la parte de arriba no te afecta. Pero lo más importante era mantener la topografía y las especies naturales de la parcela. Sí, la verdad que nosotros conocimos a Nacho y a su estudio y enseguida nos enamoramos de lo que hacían. Y pensamos que era el estudio perfecto para poder hacer algo muy especial en esta parcela. Pero háblanos de esa terraza y háblanos de su estructura y cómo la conseguimos. Pues la terraza técnicamente son 11 metros en voladizo. Está sostenida por unos pilares en ménsula que debimos traer de Luxemburgo, porque no se construían, no se fabricaban aquí en España. Entonces los pilares tienen unos 9 metros de altura y en punta la terraza tiene prácticamente 10 metros y medio de altura. La calculamos para poder hacer una gran fiesta, está calculada para 500 kilos el metro cuadrado. Y al final mantuvimos, con esa tarima de bambú, nos permitió mantener lo que son los árboles existentes que atravesasen, de tal manera que, confiando en que crecieran, como así ha sido, pues tienes vegetación a la vez que tienes esa terraza volando. Pues yo creo que es el gran punto fuerte de la casa, y la piscina que se encuentra volando también como un balcón al mar, a 9 metros de altura. Así es, así es. Y esta casa, precisamente por su peculiaridad, ha sido distinguida como una mención en los premios de arquitectura de Andalucía de este año 2022. Quiero que nos cuentes por qué es tan difícil que una casa haya obtenido una mención dentro de estos premios. Sí, la verdad que
todavía no nos lo creemos mucho, en realidad. Estamos orgullosísimos. Sí, todos porque con este premio. son premios muy difíciles. De hecho, llevaba 15 años sin realizarse los galardones, de tal manera que había un cúmulo de proyectos importantes. Entonces, normalmente este tipo de premios, que son públicos, que son muy difíciles de ganar, los suelen ganar grandes edificios públicos subvencionados con dinero público, como pueden ser museos, grandes hospitales, tal. De hecho, han ganado alguna biblioteca, tal. Claro, porque Meterte con una villa familiar, competía con todos esos grandes proyectos para los premios. Meterte con una villa privada era muy complicado. Es más, realmente nos enteramos por el periódico, por una noticia de prensa, que yo ni me lo creía realmente, cuando veía nuestro nombre ahí no nos lo creíamos. Pero sí, así ha sido y ahí estamos. Y bueno, lo que han valorado ha sido la introducción en la topografía y el entorno, el mantenimiento y lo que es el diseño de la vivienda. En el diseño hay una cosa muy importante, y es que no tenemos prácticamente ningún pilar en punta. Cuéntanos cómo esos vuelos que habéis calculado hacen la casa más eficiente energéticamente. ¿Qué pasa con el sol, con esos vuelos que habéis calculado? Claro. Nosotros siempre defendemos los vuelos, siempre. La gente, muchos promotores lo que pretenden es ganar metros al interior de la casa. Entonces trabajamos con el concepto dentro-fuera, que se pierda ese límite, de tal manera que la manera más sencilla de perderlo es la prolongación de la cubierta, ¿no? Entonces, esa prolongación de la cubierta, en nuestro caso nosotros hacemos modelos 3D, que lo que nos da es, dependiendo de la orientación que tenga la casa, si esta cubierta se tiene que extender un poco más o menos. De tal manera que me da un sombreamiento, que ahora mismo, tal y como está el tema, con el tema de la eficiencia energética y tal, pues favorece mucho esa eficiencia, en el sentido de que, claro, en verano pues prácticamente no te hace falta cortinas ni celosías para evitar ese sol, y en invierno, como el sol es más bajo, tenemos la villa calculada para que sí que penetre dentro la iluminación. O sea que contáis con la fuerza de la naturaleza en vuestro diseño, y contáis con el sol, cómo se mueve más bajo o más alto en verano o en invierno, y cómo en verano, al estar más alto, se sombrea y no inciden los rayos del sol directamente sobre los cristales que rodean toda esta casa, y en invierno por el contrario, al revés, inciden y ayudan a calentar la vivienda. Exacto, es que realmente para mí el concepto importante que promotoras como la vuestra sí entiende, pero que es difícil que se entienda, es que realmente cada casa o cada villa o cada edificio en general debe ser distinto, porque cada parcela, cada situación es distinta. Entonces estamos perdiendo el concepto de arquitectura vernácula, la arquitectura que se adapta al entorno, ¿no? Entonces, de lo que estamos muy orgullosos de esta parcela, que aquí realmente en este proyecto lo fácil hubiese sido realizar un muro de contención perimetral, casa plana, y hacer la misma casa aquí que en Marbella, que en Santander, que en Argentina, daría lo mismo. Pero creemos que cada casa debe ser del lugar, y por eso cada casa es distinta. En este caso, esta casa no la podrías hacer en otra parcela. Esta casa está exclusivamente adaptada a esta topografía, a esta vegetación, a este entorno. Entonces, para mí es lo que debería ser cada vivienda. Recuerdo el inicio, Nacho, cuando nos trajiste los primeros planos, que costaba mucho trabajo entenderlos, porque yo creo que la casa estaba en tu mente, pero costaba mucho trabajo en esos planos interpretar qué estaba dentro, qué estaba afuera, porque la casa es todo el tiempo un in, out, in, out. ¿Cómo te sientes después de este año de construcción y ver el resultado de aquello que venía en plano y que casi nadie entendíamos, pero que ahora lo vemos aquí con muchísimo orgullo? Sí. La verdad que fue un trabajo mentalmente duro, porque claro, al final nadie lo ve, solo lo ves tú, entonces tienes que seguir confiando en ti mismo. Hubo momentos de cierta crisis, pero dices, mira, Nacho, tira, que seguro que al final sale bien. Yo recuerdo ya cuando se pusieron los cristales la primera vez, que es cuando la gente decía, vale, es que esto es así, es que yo no entendía que era así o así. Pero sí, cada vez que vuelves a la casa, primero, es decir, que esta casa va mejorando cada vez que vengo, porque la naturaleza, que era la idea que participe de la casa, va entrando cada vez más, ya los árboles van cogiendo fuerza otra vez después de la obra,
la vegetación, el entorno, los mismos materiales van buscando un poco los tonos del entorno. Entonces cada vez que vengo, pues hombre, sientes orgullo, intento no chulear mucho, ¿sabes? Porque claro, cada Puedes vez que chulear, vengo... Nacho. No, hombre, cada vez que vengo la merece. gente te dice, es la leche, está... Tampoco es cuestión de perfil bajo, sí, que no tener un perfil bajo, que luego te callas la boca. Pero bueno, orgullo, ¿no? Orgullo y sobre todo que lo que tú tengas en tu cabeza se vea reflejado, pues hombre, muy bonito, muy bonito. Lo recomiendo a todo el mundo que estudie arquitectura y que lo intente. Bueno, Nacho, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, con explicarnos tus sentimientos y todo ese proceso de elaboración de esta maravillosa villa de la que estamos todos tan orgullosos. Ha sido un placer tenerte hoy aquí con nosotros y esperamos pronto se repita en otra villa. Sí, bueno, muchas gracias y gracias por la oportunidad de poder contar lo que siento, que me encanta esa pregunta porque nadie me lo pregunta nunca. Así que nada, que muchas gracias y nos veremos en otra, seguro. Seguro, seguro. Confío en que esta primera entrega de nuestra sección os haya podido enganchar y os haya gustado. Nosotros en el transcurso de los programas que vienen a continuación os iremos llevando por los distintos aspectos del lujo residencial. Hoy Nacho, Ignacio Merino, nos ha hecho una maravillosa disertación de cómo se concibe un producto como esto. Así es que sin más, nos vemos en el próximo programa de Extravaganza and Cool, como sabéis, siempre buscando la selección.